Juan de la Cruz, ustedes saben, tiene 4 obras principales: Subida al Monte Carmelo, Noche Oscura, Llama de Amor Viva y Cántico Espiritual. La subida al Monte Carmelo corresponde al esfuerzo que tiene que hacer la persona movida por la gracia para elevarse hacia la perfección espiritual. La noche oscura corresponde más bien a la acción de Dios en el alma. Tiene un aspecto principalmente pasivo. Explica la transformación que produce esta noche, que es la misma luz divina de la gracia, en el alma, en la parte sensible y en la parte racional. Y las otras 2 obras explican la unión con Dios, el despliegue de la perfección, las operaciones espirituales que se tienen según el conocimiento y según el amor, según las cuales operaciones se conoce perfectamente a Dios en cuanto es posible en esta vida, es decir, sin tener la visión beatífica. San Juan de la Cruz, decíamos, sigue el esquema clásico de la vida espiritual, que depende de Dionisio. Entonces, primero está la vía purgativa, después la vía unitiva y después la vía iluminativa. Entre estas 3 vías están 2 etapas de pasaje, que son las que denomina con este símbolo de la noche. La primera es la noche oscura del sentido, entre la vía purgativa y la iluminativa, y la segunda es la noche oscura del espíritu, entre la vía iluminativa y la vía unitiva. A su vez, estas noches se dividen en noche activa y noche pasiva. Hay entonces una noche activa del sentido y una noche activa del espíritu, y hay una noche pasiva del sentido y una noche pasiva del espíritu. Estas 2 noches, activa y pasiva, en los 2 niveles, corresponden a la misma acción de la gracia. No son esencialmente diferentes, pero se manifiestan en el sujeto de una manera distinta, porque hay un aspecto de la vida espiritual en el cual la persona tiene que tener iniciativa, y hay otro en el cual la iniciativa principal es de Dios. Veamos entonces la subida. Hemos visto ya algunos textos, la poesía que estructura la explicación. Hemos hecho referencia a la experiencia. La experiencia tiene 2 sentidos. Uno es la memoria de las acciones pasadas, y otro sentido, que es más profundo, es un conocimiento experimental, es decir, un conocimiento directo y un conocimiento por connaturalidad. Dice San Juan de la Cruz que muchas personas tienen gran capacidad para ir adelante en la vida espiritual, y muchas veces no van adelante, o por ignorancia propia, o por ignorancia de los guías espirituales, o por negligencia también, porque no quieren afrontar todas las dificultades de la transformación. Y así son como niños cuando se rebelan a lo que quieren los padres. No quieren caminar, por ejemplo, los niños, y los padres tienen que obligarlos. En este caso, Dios, por supuesto, no obliga, porque aquí hay una perfección espiritual que requiere actos voluntarios y libres. No puede haber obligación. Lo que hay es una conformidad de la voluntad humana con la voluntad divina. Esa conformidad puede ser más o menos perfecta, o incluso puede fallar. La persona puede rebelarse ante la acción de la voluntad divina, especialmente cuando descubre la profundidad de la transformación que se requiere, y por lo tanto la profundidad de la cruz.
que corresponde a la noche. Hay que distinguir la melancolía de la noche oscura. La melancolía es una especie de depresión. Para los medievales y los del Renacimiento tenía también un aspecto corporal. Para San Juan de la Cruz, la noche oscura puede estar combinada con la melancolía, pero no consiste esencialmente en la melancolía. Dice en el número 4 del prólogo: y así para este saberse dejar llevar de Dios, cuando su majestad los quiere pasar adelante, así los principiantes, como a los aprovechados con su ayuda daremos doctrina y avisos, para que sepan entender, o a lo menos dejarse llevar de Dios, porque algunos padres espirituales, por no tener luz y experiencia de estos caminos, antes suelen impedir y dañar a semejantes almas que ayudarlas al camino. Hechos semejantes a los edificantes de Babilonia, que habiendo de administrar un material conveniente, daban y aplicaban ellos otro muy diferente, por no entender ellos la lengua. En el Génesis está narrado este episodio de los que edificaban Babilonia, que confundían los materiales porque no entendían la lengua, el idioma que se hablaba. Y así sucede con los que guían espiritualmente, que a veces no entienden los caminos de la vida espiritual. Y por eso no dan buenos consejos y las personas no van adelante. Por lo cual es recia y trabajosa cosa en tales sazones no entenderse un alma, ni hallar quien la entienda, porque acaecerá que lleve Dios a un alma por un altísimo camino de oscura contemplación y sequedad, en que a ella le parece que va perdida, y que estando así llena de oscuridad y trabajos y aprietos y tentaciones, encuentre con quien le diga, como los consoladores de Job, o que es melancolía o desconsuelo condición, o que podrá ser alguna malicia oculta suya, y que por eso la ha dejado Dios, y así luego suelen juzgar que aquella alma debe de haber sido muy mala, pues tales cosas pasan por ella. Bueno, este juicio es muy común porque se asocia la vida espiritual con un estado de perenne alegría. Esto no es así. Es verdad que la vida espiritual por sí produce gozo, como dice San Ignacio y como dicen todos los santos. Y el mismo San Juan de la Cruz, hay un gozo espiritual que produce la gracia. Pero también es verdad que ese gozo espiritual está acompañado de una profunda transformación, ese gozo mismo la produce, y por eso la persona no puede experimentar conscientemente en todos los niveles de su personalidad ese gozo. Tal gozo, cuando está presente la gracia, puede permanecer escondido para reaflorar más adelante. Y por eso no hay que juzgar que una persona que está triste está mal en la vida espiritual, porque esa tristeza puede provenir de un crecimiento en la vida espiritual. No hay una relación absoluta entre el gozo espiritual en todos los niveles de la conciencia y de la afectividad con la perfección o la bondad de la vida espiritual. Más aún, el camino de crecimiento implica perder ese gozo. Por tanto, no hay que juzgar al revés. Algunos, por ejemplo, que van adelante en la vida espiritual, en distintos tipos de vocaciones, cuando pierden el gozo tienden a
pensar que la situación es mala, por ejemplo, cuando están casados, recién casados, o cuando van al seminario o a la vida religiosa, piensan que están en una condición mala porque pierden el gozo espiritual. Y en absoluto, cualquier persona, si persevera en la vida espiritual, experimentará una transformación interna en la cual se perderá el gozo espiritual en la forma en que antes se experimentaba, porque está por aflorar en otra forma que es más profunda. Por eso no hay que identificar inmediatamente esta tristeza con una mala vida espiritual. En esa época, sobre todo, les hacían pensar a las personas que eran pecadoras, que tenían que hacer más confesiones generales, etcétera. Esto era crucificarlas de nuevo, dice San Juan de la Cruz. En nuestra época las cosas son diferentes, no se piensa eso, pero muy fácilmente se dan consejos equivocados respecto del camino verdadero de la vida espiritual y así se pierde la vida espiritual. De esto habemos de tratar adelante con el favor divino y de cómo se ha de haber el alma entonces y el confesor con ella. ¿Y qué indicios habrá para conocer si aquella es la purgación del alma y si lo es, si es del sentido o del espíritu? Lo cual es la noche oscura que decimos. ¿Y cómo se podrá conocer si es melancolía o otra imperfección acerca del sentido o del espíritu? San Juan de la Cruz distingue claramente lo que puede ser una enfermedad psiquiátrica en este caso, es decir, una enfermedad que tiene base orgánica, o una enfermedad de cualquier tipo, también puede ser una enfermedad de lo más común, una afección a algún órgano, al hígado, al páncreas, al estómago, puede producir un estado de melancolía. Hay que distinguir eso de un estado espiritual. En nuestra época es mucho más fácil de distinguir porque hay estudios médicos más precisos. Porque podrá también haber algunas almas que pensarán ellas o sus confesores que las lleva Dios por este camino de la noche oscura de purgación espiritual y no será por ventura, sino alguna imperfección de las dichas. Porque hay también muchas almas que piensan no tienen oración y tienen muy mucha, y otras que tienen mucha y es poco más que nada. Sí, hay personas que se ilusionan también, piensan que tienen una oración elevada, que tienen grandes fenómenos espirituales, que su sufrimiento es por gran perfección y muchas veces es por imperfección, es decir, porque se cometen muchos pecados veniales e incluso pecados mortales, porque hay vicios y todo eso produce un estado de sufrimiento, porque va contra la naturaleza humana. Y el gozo proviene de la percepción de la perfección de la naturaleza en distintas facetas suyas. Hay otras que es lástima, que trabajan y se fatigan mucho y vuelven atrás y ponen el fruto del aprovechar en lo que no aprovecha, sino antes estorba. Y otras que con descanso y quietud van aprovechando mucho. Hay otras que con los mismos regalos y mercedes que Dios les hace para caminar adelante se embarazan y estorban y no van adelante. Y otras muchas cosas que en este camino acaecen a los seguidores de Él, de gozos, penas y esperanzas y dolores, unos que proceden de espíritu de perfección, otros de imperfección. De todo, con el favor divino, procuraremos decir algo, para que cada alma que esto leyere de alguna manera eche de ver el camino que lleva y el que le conviene llevar si pretende llegar a la cumbre de este mundo. Es decir, la vida espiritual es muy profunda, es muy compleja. En cierta manera, la ciencia de la vida espiritual es la más elevada. Por supuesto, la teología
tiene su aspecto principal, que estudia a Dios, que estudia a Cristo, la Trinidad, la gracia, pero después de Dios, el objeto más elevado de estudio que puede haber es el alma humana elevada por la gracia, todos los fenómenos que existen en la vida espiritual. Y esto requiere un estudio muy preciso y muy dificultoso, porque no es solamente conceptual, sino que requiere experiencia, como dijo anteriormente. Requiere una connaturalidad con los fenómenos espirituales y por tanto requiere una perfección para entenderlos en profundidad. Y por cuanto esta doctrina es de la noche oscura por donde el alma ha de ir a Dios, no se maraville el lector si le pareciere algo oscura, lo cual entiendo yo que será al principio que la comenzaré a leer, mas como pase adelante irá entendiendo mejor lo primero, porque con lo uno se va declarando lo otro, y después, si lo leyere la segunda vez, entiendo le parecerá más claro y la doctrina más sana. Y si algunas personas con esta doctrina no se hallaren bien, hacerlo a mi poco saber y bajo estilo, porque la materia de suyo buena es y harto necesaria. Es difícil estudiar las cosas de la vida espiritual porque hay que ir fuera del ámbito corriente. Y dice después, ya lo hemos explicado, que la intención principal es hablar con las personas espirituales de su orden, aunque la doctrina no es propiamente un tipo de espiritualidad electiva que se podría seguir, sino que describe las leyes esenciales de todo crecimiento espiritual. No es solamente para los carmelitas, es la descripción de todo el crecimiento espiritual. Recordemos que en esa época, y en la Edad Media y en la Edad Patrística, no había escuelas espirituales en el sentido en que se entienden modernamente, como si fueran caminos que se pueden libremente elegir según los gustos, afinidades. San Juan de la Cruz intenta describir los fenómenos esenciales de la vida espiritual, quiere hacer ciencia en el sentido universal. Por eso es un autor que es recomendable para todas las épocas, y el magisterio de la Iglesia lo recomienda para nuestra época, justamente por esta universalidad. Juan Pablo II también tiene una carta alabando a San Juan de la Cruz. Veamos el libro primero. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. En esta primera canción canta el alma la dichosa suerte y ventura que tuvo en salir de todas las cosas afuera y de los apetitos e imperfecciones que hay en la parte sensitiva del hombre por el desorden que tiene de la razón, para cuya inteligencia es de saber que para que un alma llegue al estado de perfección, ordinariamente ha de pasar primero por dos maneras principales de noches, que los espirituales llaman purgaciones o purificaciones del alma. Y aquí las llamamos noches, porque el alma, así en la una como en la otra, camina como de noche, a oscuras. Ya dijimos, noche del sentido, noche del espíritu. La primera purgación es de la parte sensitiva del alma, de la cual se trata en la presente canción, y se tratará en la primera parte de este libro. Y la segunda es la de la parte espiritual, de la cual habla la segunda canción que se sigue. Y de esta también trataremos en la segunda y tercera parte cuanto a lo activo, porque cuanto a lo pasivo será en la cuarta. Ya dijimos que el libro Noche Oscura, en la redacción, intencionalmente formaba parte de un solo libro, junto con la subida del Monte Carmelo. Después se dividió
en 2 obras. Y esta primera noche pertenece a los principiantes al tiempo que Dios los comienza a poner en el estado de contemplación, de la cual también participa el Espíritu, según diremos a su tiempo. La primera noche del sentido corresponde a la adecuación de la sensibilidad humana y de las potencias afectivas a la razón. Una adecuación práctica. La razón conoce el obrar humano correspondiente a la esencia del hombre y las potencias afectivas siguen a la razón, lo constituyen. Este obrar humano lo efectúan adecuadamente en los actos internos y en los actos externos. Ahora, al principio, cuando la persona todavía no es muy perfecta, está desordenada y las potencias inferiores se rebelan contra la razón. Solo por la acción de la gracia se adecua perfectamente la parte sensitiva a la intelectiva. Sin la acción de la gracia esto no puede suceder. Fíjate si hay alguien afuera por ahí. Sin la acción de la gracia esto no puede suceder adecuadamente, porque la naturaleza humana está deteriorada por las consecuencias del pecado original y no se pueden cumplir todos los actos humanos sin la gracia, y sobre todo no se puede crecer humanamente sin la gracia. Ahora, la gracia no llega a las potencias sensitivas como su sujeto, sino directamente al alma, a la parte espiritual, porque la gracia es algo espiritual, es la vida divina participada. Y por eso no es posible, que la gracia actúe solamente sobre las potencias sensitivas. Actúa también sobre la razón, sobre las potencias intelectivas. Y por eso, ya cuando se da la purgación del sentido, la gracia está haciendo algo en el espíritu. Y la segunda noche, o purificación, pertenece a los ya aprovechados. Al tiempo que Dios los quiere ya comenzar a poner en el estado de la unión con Dios. Y esta es más oscura y tenebrosa y terrible purgación, según se dirá después. Porque aquí la acción de la gracia se dirige más profundamente al espíritu y purifica directamente el espíritu, no tanto la periferia del espíritu como son las potencias sensitivas. Quiere pues en suma decir el alma en esta canción que salió sacándola a Dios solo por amor de él, inflamada en su amor en una noche oscura, que es la privación y purgación de todos sus apetitos sensuales acerca de todas las cosas exteriores del mundo y de las que eran deleitables a su carne, y también de los gustos de su voluntad, lo cual todo se hace en esta purgación del sentido, y por eso dice que salía estando ya su casa sosegada, que es la parte sensitiva, sosegados ya y dormidos los apetitos de ella, y ella en ellos, porque no se sale de las penas y angustias de los retretes de los apetitos hasta que estén amortiguados y dormidos.
Es decir, los apetitos son como habitaciones estrechas de las cuales no se puede salir hasta que estos están dormidos, están apaciguados. Quiere decir que dejan de lado su autonomía, porque los apetitos sensitivos no están hechos para ser autónomos, sino justamente para obedecer a la ley de la razón, para ser guiados por la razón. Ahora, al principio manifiestan su autonomía Y esto fue dichosa ventura, meterla a Dios en esta noche, de donde se le siguió tanto bien, en la cual no atinara a entrar, porque no atina bien uno por sí solo a vaciarse de todos los apetitos para venir a Dios. Es algo, en cierta manera, contrario a la naturaleza. Abrí, ahí vino. Anda, contraria a la naturaleza, así como está, de hecho. La naturaleza como tal sí está hecha para ser guiada, para que los apetitos se reformen, pero la naturaleza caída, en cambio, está en una situación de rebelión contra la razón. Por eso, sin la acción de la gracia, no se puede dar este cambio. Ahora, la acción de la gracia actúa aparentemente amortiguando los apetitos sensitivos, amortiguando los apetitos sensitivos. En realidad no es que están muertos, sino que son elevados, son transformados, son perfeccionados. Están muertos en su autonomía. Parece que están muertos, pero no están muertos. Justamente después se descubre que no están muertos. A la naturaleza caída les parece que están muertos los apetitos. Por eso Freud habla del instinto de muerte. El instinto de muerte son las fuerzas racionales que coartan la vida para él. Cuando el alma está regulada por la razón, entonces está adormecida. Más aún está muerta, según la percepción de los propios apetitos. Parece como que están muriendo. En realidad están preparándose para vivir más intensamente según el orden de la razón. Puede ser que como que se centran, en el fondo se humanizan, ¿no? Como que... Claro, se humanizan siguiendo la razón. Sí. Sí, porque antes están en su espontaneidad, que es en cierta manera animal, ¿no? Porque los apetitos los tenemos en común con los animales, y las potencias sensitivas también. En el hombre, claro, estas potencias sensitivas están hechas para ser espiritualizadas, para ser perfeccionadas por la razón, pero esto tiene que suceder efectivamente, no es algo que esté dado. Más aún, sobre todo con la naturaleza caída, hay una rebelión espontánea de los apetitos contra la razón, porque la desarmonía en la cual consiste el pecado original produce un deterioro, sea de la razón, sea
de los apetitos y de su relación recíproca. Entonces, estos funcionan en un cierto modo autónomo, que quiere decir irracional. Los apetitos no son autónomos, no deberían ser autónomos, son guiados por la razón. Por supuesto que hay facultades humanas que no obedecen a la razón, las de la vida vegetativa no obedecen a la razón, porque no tienen una naturaleza racional, corresponden solamente al orden corporal. Esta es, en suma, la declaración de la canción. Y ahora nos habremos de ir por cada verso escribiendo sobre cada uno y declarando lo que pertenece a nuestro propósito. Y el mismo estilo se lleva en las demás canciones. Como en el prólogo dije, que primero se pondrá cada canción y se declarará, y después cada verso. Aquí comienza a explicar estos versos. Por tres cosas podemos decir que se llama noche este tránsito que hace el alma a la unión con Dios. La primera, por parte del término, de donde el alma sale, porque ha de ir careciendo el apetito del gusto de todas las cosas del mundo que poseía, en negación de ella. La cual negación y carencia es como noche para todos los sentidos del hombre. Noche para todos los sentidos del hombre. Esa transformación es contraria a la naturaleza caída, no a la naturaleza en sí, sino a la naturaleza como de hecho está. Por eso parece que se oscurece todo. Ahora, esto no significa que una persona que cree que tiene dominados sus apetitos no pase por la noche oscura, porque cuando se comienza la vida humana y la vida espiritual, hay una regulación racional de los apetitos, pero estos conservan todavía su núcleo de autonomía, que es el que tiene que ser purificado. Y por eso le parece a esta persona que entra en la noche. La segunda, por parte del medio y camino por donde ha de ir el alma a esta unión, lo cual es la fe, que es también oscura para el entendimiento como noche. La fe es, dice San Juan de la Cruz, un hábito cierto y oscuro. La fe segura nos hace conocer con certeza, pero no nos da claridad, porque no nos hace entender la esencia de Dios. No nos hace entender la esencia de Dios. Y toda la vida espiritual transcurre en la fe. No hay visión beatífica en este mundo, por eso el crecer en la fe significa crecer en la oscuridad, en cierta manera. Aunque al final, cuando se entra en la vía unitiva, esta oscuridad se aclara por los dones del Espíritu Santo. Porque la oscuridad corresponde al objeto divino, que es excedente, pero nosotros nos acomodamos a Dios no solamente adecuándonos al objeto divino, sino haciéndonos como el sujeto divino. Entonces hay una transformación personal, una adecuación subjetiva a Dios, y por este lado la fe se aclara por los dones del Espíritu Santo. La tercera, es decir, la tercera razón por la cual esta purificación se llama noche oscura, por parte del término a donde va, que es Dios, el cual ni más ni menos es noche oscura para el alma en esta vida.
Dios es infinito y por eso para nosotros es oscuro, aunque en sí mismo sea infinita claridad. Las cuales 3 noches han de pasar por el alma, o por mejor decir el alma por ellas, para venir a la divina unión. En el libro de Santo Tobías se figuraron estas 3 maneras de noches, por las 3 noches que el ángel mandó a Tobías el mozo que pasasen antes que se juntasen uno con la esposa. En la primera le mandó que quemase el corazón del pez en el fuego, que significa el corazón aficionado y apegado a las cosas del mundo, el cual para comenzar a ir a Dios se ha de quemar y purificar de todo lo que es criatura con el fuego del amor de Dios. Y en esta purgación se ahuyenta el demonio que tiene poder en el alma por asimiento a las cosas corporales y temporales. Es decir, como me explicó al principio, cuando el alma está demasiado conectada con las cosas temporales y sensibles, está más bajo el poder del demonio. Cuanto más se espiritualiza, más se aleja de este poder. Porque los demonios pueden influir solamente sobre las cosas temporales, no sobre las cosas espirituales. Por eso, cuando todavía hay un apego a las realidades sensibles, el alma está más sujeta a la equivocación en el camino espiritual. Por ejemplo, cuando una persona está demasiado aferrada a su propia imagen. Cuando una persona está demasiado aferrada a su propia imagen, que es algo muy común. La persona se imagina a sí misma como superior a los demás y esto produce un influjo negativo cada vez más fuerte, si no se libera de esto, por ejemplo. Y lo mismo en el orden del apetito concupiscible y del apetito irascible. Si una persona se enoja mucho, también está más sujeta a estas influencias negativas. En general, cuanto más se aferra a los bienes, en este caso de naturaleza sensitiva. Hay también bienes espirituales a los cuales se puede aferrar, y después más adelante dice que hay que purificarse también de esto. Veamos después la segunda noche, siguiendo el libro de Job. El libro de Tobías. En la segunda noche le dijo que sería admitido en la compañía de los santos patriarcas, que son los padres de la fe, porque pasando por la primera noche, que es privarse de todos los objetos de los sentidos, luego entra el alma en la segunda noche, enseguida entra el alma en la segunda noche, quedándose sola en fe, no como excluye la caridad, sino las noticias del entendimiento, como adelante diremos, que es cosa que no cae en sentido. Es decir, cuando alguien se purifica en el orden sensible, después accede con más profundidad a la fe, y la fe por sí es oscura. La fe va más allá de las noticias del entendimiento, es decir, va más allá de los conceptos y los juicios que se hacen naturalmente. Y esto es una gran oscuridad. Esa oscuridad se va preparando en la purificación sensitiva. En la tercera noche le dijo el ángel que conseguiría la bendición, que es Dios, el cual mediante la segunda noche, que es la fe, se va comunicando al alma tan secreta e íntimamente
que es otra noche para el alma, en tanto que se va haciendo la dicha comunicación muy más oscura que estotras, como luego diremos. O sea, en la noche oscura del espíritu comienza a entrar la sabiduría divina, el don de sabiduría del Espíritu Santo. Y se entra en la vía unitiva, porque esta sabiduría es la misma que tiene Dios. Y pasada esta tercera noche, que es acabarse de hacer la comunicación de Dios en el Espíritu, que se hace ordinariamente en gran tiniebla del alma, luego se sigue la unión con la esposa, que es la sabiduría de Dios. Como también el ángel dijo a Tobías que pasada la tercera noche se juntaría con su esposa con temor del Señor. El cual temor de Dios, cuando está perfecto, está también perfecto el amor, que es cuando se hace la transformación por amor del alma con Dios. Aquí está la unión perfecta, personal con Dios, a través de la sabiduría del don del Espíritu Santo. Como dice Santo Tomás, en este don está la presencia del Hijo y la del Espíritu. La del Hijo en cuanto es sabiduría y la del Espíritu en cuanto es don. Lo dice en el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. Por eso, en la perfección espiritual actúa sobre todo el don de sabiduría del Espíritu Santo. El don de sabiduría nos configura la vida trinitaria porque nos asimila a la sabiduría de Dios y al amor de Dios. De una manera unida, con una unión que es sobrenatural y corresponde a este don. Estas tres partes de noche son todas una noche, pero tiene tres partes como la noche, porque la primera, que es la del sentido, se compara a la primera noche, a la prima noche, que es cuando se acaba de carecer del objeto de las cosas. Y la segunda, que es la fe, se compara a la medianoche, que totalmente es oscura. Y la tercera, al despidiente, que es Dios, la cual es ya inmediata a la luz del día. Y para que mejor lo entendamos, iremos tratando de cada una de estas causas de por sí. Estas tres partes corresponden a la esencia de la gracia. O sea, implícitamente ya al principio de la vida espiritual está toda la noche oscura, pero se va desarrollando gradualmente según las partes del hombre. Y comienza a explicar enseguida la noche del sentido. Habla de la primera causa de esta noche, que es la privación del apetito en todas las cosas, y da la razón por qué se llama noche. Llamamos aquí noche a la privación del gusto en el apetito de todas las cosas, porque así como la noche no es otra cosa sino privación de la luz, y por el consiguiente de todos los objetos que se pueden ver mediante la luz, por lo cual se queda la potencia visiva oscura así sin nada, así también se puede decir la mortificación del apetito noche para el alma, porque privándose el alma del gusto del apetito en todas las cosas, es quedarse como a oscuras y sin nada. Porque así como la potencia visiva mediante la luz se ceba y apacienta de los objetos que se pueden ver y apagada la luz no se ven, así el alma mediante el apetito se apacienta y ceba de todas las cosas que según sus potencias se pueden gustar.
el cual también apagado, o por mejor decir mortificado, deja el alma de apacentarse en el gusto de todas las cosas, y así se queda, según el apetito, a oscuras y sin nada. La primera noche es en cierta manera más espectacular, pero no tan profunda. O sea, parece que hay una oscuridad total, pero es una oscuridad de una luz muy elemental, que es la luz de los sentidos, que son vivos y por tanto tienen algo de luz, pero no es la luz del espíritu. Pongamos ejemplo en todas las potencias. Privando el alma su apetito en el gusto de todo lo que el sentido del oído puede deleitar, según esta potencia, se queda el alma a oscuras y sin nada. Y privándose del gusto de todo lo que el sentido de la vista puede agradar, también según esta potencia se queda el alma a oscuras y sin nada. Y privándose del gusto de toda la suavidad de olores que por el sentido del olfato el alma puede gustar, ni más ni menos, según esta potencia, se queda a oscuras y sin nada. Y negando también el gusto de todos los manjares que pueden satisfacer al paladar, también se queda el alma a oscuras y sin nada. Y finalmente, mortificándose el alma de todos los deleites y condenamientos que del sentido del tacto puede recibir, de la misma manera se queda el alma, según esta potencia, a oscuras y sin nada. De manera que el alma que hubiera negado y despedido de sí el gusto de todas las cosas, mortificando su apetito en ellas, podemos decir que está como de noche a oscuras, lo cual no es otra cosa sino un vacío en ella de todas las cosas. Hay un desprendimiento de los objetos de los sentidos externos, de los 5 sentidos externos. Porque al principio estos 5 sentidos buscan sus objetos independientemente de la razón. Y por eso hay una exacerbación en el uso de ellos, en sus actos. Tienden a un máximo. Aunque, como dice Aristóteles, después de un cierto punto se corrompe el sentido. Pero, de cualquier modo, se quiere ir hacia ese máximo que, por supuesto, es algo teórico por esta razón, porque los sentidos son limitados por la parte corporal. La causa de esto es porque, como dicen los filósofos, el alma, luego que Dios le infunde en el cuerpo, está como una tabla rasa y lisa en la que no está pintado nada, y si no es lo que por los sentidos va conociendo, de otra parte naturalmente no se le comunica nada. Esto es la doctrina del entendimiento agente de Aristóteles y del entendimiento posible, la tabla rasa. Más adelante, San Juan de la Cruz hace una observación más profunda desde el punto de vista gnoseológico. Dice que en la noche oscura queda privada la luz del entendimiento agente, porque para conocer necesitamos los sentidos, pero los sentidos por sí mismos no pueden dar la realidad inteligible, porque en lo sensible no está lo inteligible, sino en potencia. En sí mismo no está. Y por eso hace falta la luz del entendimiento agente para poner en acto lo sensible. Ahora, cuando viene la noche oscura, dice San Juan de la Cruz, hay una luz superior a la del entendimiento agente. Y por eso parece que está privada la actividad natural de la razón. Pero todavía no se llega a esto, por eso aquí San Juan de la Cruz no habla del entendimiento agente, habla simplemente de los sentidos. Los sentidos son necesarios para conocer. Ahora, cuando la gracia hace acomodar los sentidos para operaciones superiores a las
para la razón, y sobre todo de la razón de la razón en la naturaleza caída, entonces parece que los sentidos se mueren o se adormecen, como que no se siente nada, que no se encuentra ningún gusto en la actividad de los sentidos, del oído, de la vista, del gusto, del tacto, nada da satisfacción. Porque la actividad de los sentidos por sí misma produce un cierto gozo porque es conforme a la naturaleza. Ahora, el problema es que cuando la naturaleza está deteriorada, esta actividad está descentrada, está desligada de la razón. ¿De dónde? Si lo que puede recibir por los sentidos ella lo desecha y niega, bien podemos decir que se queda como oscura y vacía, pues según parece por lo dicho, naturalmente no le puede entrar luz por otras lumbreras que las dichas. Porque, aunque es verdad que no puede dejar de oír y ver y oler y gustar y sentir, no le hace más al caso ni le embaraza más al alma si lo niega y lo desecha, que si no lo viese ni lo oyese. Como también el que quiere cerrar los ojos quedará a oscuras como el ciego que no tiene potencia para ver. Porque la acción de la gracia impulsa a desprenderse del apego a las operaciones de los sentidos. Y cuando está el desapego, entonces da lo mismo ver o no ver, etc. Y así, al propósito, habla David diciendo pauper sum eguet in laboribus a juventute mea, que quiere decir yo soy pobre y en trabajo desde mi juventud. Llámase pobre, aunque está claro que era rico, porque no tenía en la riqueza su voluntad, y así era tanto como ser pobre realmente. Mas antes, si fuera realmente pobre y de la voluntad no lo fuera, no era verdaderamente pobre, pues el ánima estaba rica y llena en el apetito. Y por eso llamamos esta desnudez noche para el alma, porque no tratamos aquí del carecer de las cosas, porque eso no desnuda el alma si tiene apetito de ellas, sino de la desnudez del gusto y apetito de ellas, que es la que deja el alma libre y vacía de ellas, aunque las tenga. Porque no ocupan al alma las cosas de este mundo ni la dañan, pues no entra en ellas sino la voluntad y apetito de ellas que moran en ella. Cuando el alma está desapegada, entonces vivir en el mundo no le produce un deterioro espiritual. En cambio, cuando está pegada, aunque viva mal en el mundo porque no tenga bienes de cualquier especie que fuere, vivir en el mundo la perturba para la operación espiritual. Esto, por supuesto, corresponde a las distintas personalidades espirituales, a las distintas vocaciones sobrenaturales. Esta primera manera de noche, como después diremos, pertenece al alma según la parte sensitiva, que es una de las dos que arriba dijimos, por las cuales ha de pasar el alma para llegar a la unión. Ahora digamos cuánto conviene al alma salir de su casa en esta noche oscura del sentido para ir a la unión con Dios. Y aquí explica cómo está la persona cuando todavía no está purificada, cómo está pegada, y qué males produce este apego, y qué bienes produce el desapego.
la causa porque le es necesario al alma para llegar a la divina unión de Dios, pasar esta noche oscura de mortificación, de apetitos y negación de los gustos en todas las cosas, es porque todas las afecciones que tienen las criaturas son adelante de Dios puras tinieblas, de las cuales, estando el alma vestida, no tiene capacidad para ser ilustrada y poseída de la pura y sencilla luz de Dios, si primero no las desecha de sí, porque no pueden convenir la luz con las tinieblas, que, como dice San Juan, tenebrae eam non comprenderunt, esto es, las tinieblas no pudieron recibir a la luz. Las tinieblas son estos apetitos que no están iluminados, son los apetitos, en primer lugar, del uso de los sentidos. La afectividad mueve al uso de los sentidos. La concupiscencia es concupiscencia de un conocimiento sensible, en primer lugar. Ahora, esto no está iluminado por la razón ni por la fe, por supuesto, menos ni por el don de sabiduría, y por eso se puede decir que estos apetitos son oscuros. La luz y las tinieblas no pueden estar juntos. La filosofía idealista, en cambio, dice que la luz y las tinieblas están juntas. Por ejemplo, Hegel en La ciencia de la lógica dice que la pura luz es lo mismo que las puras tinieblas, porque explica en el fondo la situación espiritual de aquel que está totalmente y voluntariamente en el mundo, porque eso es el sentido último de la filosofía de Hegel. Aquí San Juan de la Cruz dice exactamente lo opuesto. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas. La razón es porque dos contrarios, según nos enseña la filosofía, no pueden caber en un sujeto. Porque las tinieblas, que son las afecciones en las criaturas, y la luz, que es Dios, son contrarios. Y ninguna semejanza ni conveniencia tienen entre sí. Según a los Corintios enseñó San Pablo diciendo: quae conventio lucis ad tenebras, es a saber, qué conveniencia se podrá dar entre la luz y las tinieblas. De aquí es que en el alma no se pueden asentar la luz de la divina unión si primero no se ahuyentan las afecciones de ella. Las tinieblas son las afecciones en las criaturas. Las afecciones en las criaturas a las criaturas o a los bienes terrenos. ¿Cuáles serían las afecciones en la criatura? Las afecciones son los deseos de poseer bienes sensibles o conocimiento sensitivo, sea de los sentidos externos, sea de los sentidos internos. Y para que probemos mejor lo dicho, es de saber que la afición y asimiento que el alma tiene a la criatura iguala a la misma alma con la criatura. Y cuanto mayor es la afición, tanto más la iguala y hace semejante, porque el amor hace semejanza entre lo que ama y es amado. Y por eso dijo David, hablando de los que ponían su afición en los ídolos: similisilis fiant qui faciunt tea et omnes qui confidunt in eis. Lo que quiere decir, sean semejantes a ellos los que ponen su corazón en ellos, y así el que ama criatura tan bajo se queda como aquella criatura, y en alguna manera más bajo, porque el amor no solo iguala, más aún sujeta al amante a lo que ama, porque el amor siempre es por el bien. Entonces, el bien es perfección. Cuando se ama, se considera algo como perfección. Ahora, si lo que se considera como perfección en realidad es inferior al amante, al que ama, el que ama, en vez de perfeccionarse, se deteriora. Se perfecciona solamente cuando desea bienes superiores a él.
Ahora, los bienes sensitivos son inferiores a la persona considerada como tal, porque la persona es espiritual en su parte superior. La persona es un compuesto de alma y cuerpo, pero el alma es espiritual. Y de aquí es que por el mismo caso que el alma ama algo, se hace incapaz de la pura unión de Dios y de su transformación, porque mucho menos es capaz la bajeza de la criatura de la alteza del Creador, que las tinieblas lo son de la luz. Porque todas las cosas de la tierra y del cielo, comparadas con Dios, nada son. Esta es una profunda experiencia espiritual, lo dice también Santo Tomás: la criatura comparada con el Creador es nada, porque por sí misma no tiene nada, todo lo recibe del mismo ser subsistente que es Dios. Entonces, cuando la criatura es el objeto de la afición principal del alma, se aniquila, se vuelve como nada, espiritualmente hablando. Como dice Jeremías, por estas palabras: aspexi terram, et ecce vacua erat et nihil, et celos et non erat lux in eis. Mire, la tierra, dice, y estaba vacía, y ella nada era. Y a los cielos, y vi que no tenían luz. Es decir, que vio la tierra vacía, da a entender que todas las criaturas de ella eran nada, y que la tierra era nada también. Y en decir que miró a los cielos y no vio luz en ellos, es decir, que todas las lumbreras del cielo, comparadas con Dios, son puras tinieblas. De manera que todas las criaturas que en esta manera nada son, y las aficiones de ellas menos que nada podemos decir que son, pues son impedimento y privación de la transformación en Dios. Y así como las tinieblas nada son, y menos que nada, pues son privación de la luz. Y así como no comprende a la luz el que tiene tinieblas, así no podrá comprender a Dios el alma que en criaturas pone su afición, de la cual hasta que se purgue ni acá le podrá poseer por transformación pura de amor, ni allá por clara visión. La afición a las criaturas, en cuanto crece, impide crecientemente el amor de Dios. Padre, y en el matrimonio que hay una unión y una dependencia mutua. Sí. Y bueno, es lo mismo. Ahí también tiene que haber un desapego de los bienes sensitivos buscados por sí mismos, y eso es lo que está en toda la doctrina cristiana sobre el matrimonio, ¿no? Cuando hay un apego a los bienes sensitivos por sí mismos, hay un desorden que existe en todos los niveles, también en el matrimonio, ¿no? Padre, todo este movimiento a la vez se da por la atracción de la luz, ¿no? Claro. Porque si no, la persona no puede hacerlo solo esto. Además que está describiendo cómo se desapega del uso y de la búsqueda de todas las cosas sensibles, no porque éstas sean malas en sí, sino porque el uso que se tiene al principio es siempre malo. Siempre malo, no en cada acto, sino en la disposición general, porque la persona está demasiado centrada en los bienes sensitivos, porque todavía no se perfeccionó racionalmente y no se perfeccionó espiritualmente. O sea que lo que es malo es el afecto desordenado hacia... Exactamente. O sea, no es que la persona está todavía muy imperfecta como para usar adecuadamente los bienes sensitivos, y por eso se tiene que desapegar de ellos. Quiere decir que en la práctica no sean el motivo de lo que la persona obra, de todo lo que hace.
sino que el motivo sea racional. Lo que pasa es que al principio que sea racional es una cosa que parece vacía, como en realidad lo son todos estos bienes sensitivos y están despojados de la razón. ¿Por qué? Porque todavía la razón se autopercibe muy imperfectamente, ¿no? No se sabe bien qué quiere decir usar la razón. Parece que es un racionalismo, ¿no? En realidad la razón es la facultad más profunda del hombre que nos hace acceder a toda la riqueza de la realidad. Bueno, muy bien, creo que tienen clase, ¿no? ¿Tienen clase? ¿Ahora? Yo no tampoco. Padre, cuando dijo lo de Freud y el psicoanálisis, sí, también es muy común, por lo menos yo por referencia propia, conocí a una persona que identificaba o quería identificar su pecado o pues no tener más ganas de ir a misa, demás, con una noche oscura, es decir, Sí. como si... Bueno, pero si es verdadera noche oscura va a misa igual, si no es noche oscura no va a misa. No. Porque si es noche oscura está movida por la gracia, ¿no? Es como si, claro, una falta de fe o de caridad se identifique con una respuesta no... Claro, es lo que decía al principio San Juan. O sea, que a veces se confunde esta privación de luz que produce y de gozo que produce la luz, la gracia, con la pereza, O con el pecado, sí, sí. con los pecados, con las imperfecciones. Claro. Y es como peor porque no se sale de eso, entonces. Y si es eso, hay una actitud que impide más el crecimiento espiritual que si fuera simplemente la imperfección sola. Claro. Porque ya hay una actitud voluntaria, Claro. más intensa. ¿Y qué pasa cuando la persona egoísta o va al psicólogo y hace un psicoanálisis o hace algo por el estilo? Peor. Y si es psicoanálisis freudiano, normalmente se produce un deterioro espiritual porque el psicoanálisis freudiano centra estructuralmente la atención de la mente en los bienes sensitivos, ¿no? Claro, en vez de alejarlo de eso, la volvería. Intensifica el problema, claro. Y otro tipo de terapias también, cuando no se elevan del nivel sensitivo o cuando no lo consideran adecuadamente o las dos cosas.